Muy bien, pues buenos días a todos y vamos a dar comienzo a este nuevo webinar de Adimat. Como sabéis, el año pasado empezamos a generar este tipo de contenidos con la colaboración de empresas asociadas y este va a ser el primer webinar de este año 2021. Lo primero de todo, agradeceros vuestra presencia a esas empresas que nos acompañáis. Ya estamos construyendo una pequeña comunidad, ¿no?, que nos seguís en cada una de estas sesiones. Y que sepáis que también podéis influir un poco en las temáticas que escogemos, ¿no? Hoy, como sabéis, la jornada va a ir sobre pues las experiencias de usuarios de tecnologías de fabricación aditiva. Hemos invitado a esta sesión a empresas que pues hace unos años decidieron adquirir equipamientos, ¿no? Adquirir equipos de fabricación aditiva y empezar a trabajar con ellos y a fabricar piezas, y nos van a contar un poco pues, su experiencia desde esos inicios, un poco las dificultades que han ido encontrando. Van a tratar de despejar también esa pregunta, ¿no?, que todos os hacéis cuando vais a empezar con estas tecnologías y, pues por dónde empiezo, qué tecnología tengo que elegir, qué tipo de piezas puedo hacer, qué materiales están disponibles. Pues vamos a intentar a lo largo de esta jornada todas esas cuestiones o dudas que tengáis que se vayan a ir despejando pues en base a la experiencia de las empresas que hoy van a hacer sus exposiciones, ¿no? Y además os recuerdo que tenemos el chat en el que nos podéis hacer las preguntas y cuestiones que os surjan, y esperamos que esto sea algo bilateral, o sea, que sentiros libres de, como siempre, ser tan activos en lanzarnos preguntas. Lo que sí vamos a hacer es dejarles a los ponentes que hagan sus presentaciones y cuando terminen vamos a abrir un turno de preguntas y le dedicaremos suficiente tiempo para que podamos resolver pues, todo lo que nos planteéis. Entonces, recordaros también que la sesión queda grabada y en unos días os la enviamos, y junto con la grabación os enviamos también una pequeña encuesta en la que nos podéis decir pues, qué os ha parecido y, sobre todo, lo más importante, nos podéis proponer temáticas para nuevos webinars que organicemos. No lo he dicho, para los que no me conozcáis, yo soy Nayara Zubizarreta de Adimat. Y voy a dar comienzo a la jornada, entonces, si os parece, y a presentar a los ponentes. Entonces, dejo de compartir mi presentación para que nuestro primer ponente, José Francisco Molinero, pueda empezar a compartir la suya y así, José, si quieres, te cedo la palabra para que puedas hacer tu presentación. José es responsable de desarrollo de negocio en CAF Digital Manufacturing y nos va a contar un poco su experiencia. Así que te dejo la palabra, José, cuando quieras. Pues muchas gracias a todos. Gracias, Nayara, por permitirnos participar en este webinar que para nosotros es muy importante. Pues voy a maximizar la pantalla. Perdón. Y para los que no conozcáis CAF, pues CAF es una empresa ferroviaria que a nivel internacional tiene bastante presencia, tiene bastante importancia. Y como muchos sí conocéis, pues se dedica al mantenimiento, fabricación, rehabilitación de todo lo que es el material rodante ferroviario, ¿no? Nosotros nacemos como una apuesta de CAF para introducir la fabricación aditiva, y para ello se creó un departamento en inicio simplemente para ver temas de prototipado, útiles, etc. Nuestro departamento se compone de un ecosistema en el cual la impresión 3D es el centro, pero siempre va acompañado del escáner 3D como elemento de digitalización 3D del material, que para nosotros es fundamental, ya que no todos los materiales se pueden montar dentro de un tren. Nuestra normativa de fuego y humos, la EN 45545, es muy estricta, y entonces todo el inicio del departamento partió sobre todo del tema del material, de qué se podía y qué no se podía montar en un tren. Esto ha dado lugar a una serie de servicios que se han extrapolado fuera de CAF y que ahora os comentaré un poco en la cronología. Nosotros arrancamos en septiembre de 2016 con 2 personas y 4 equipos de FDM. La idea era ver qué alcance podía tener esta tecnología dentro de la empresa. Hago un pequeño paréntesis. Creo que es importante que comente un poco cómo fue surgiendo y cómo ha sido la cronología dentro de nuestros departamentos,
para precisamente, bueno, transmitir esa experiencia, el cómo se ha ido realizando, y supongo que puede ser útil para los que nos estáis escuchando y los que queréis introducir esta tecnología dentro de vuestra empresa. ¿Qué es lo que sucedió en ese 2016? Pues al final lo que sucedió fue que nos dimos cuenta que tenía mucho potencial. No solo surgieron necesidades de prototipado, validaciones, lo normal en impresión 3D, incluso algún útil de montaje, sino que surgieron piezas de proyecto, no solo de repuesto, sino de proyecto. Pieza inicial que tiene un problema, ya sea porque su fabricación es peculiar, por su geometría, por su número de unidades, que al final tiene sentido fabricar en impresión 3D en vez de hacerlo en fabricación tradicional. Entonces, en 2017 partimos con un plan de negocio para hacer ese estudio de viabilidad y para ver si realmente tenía sentido pues, adquirir equipos. Entonces, nos aprobaron el plan, parecía que tenía sentido y compramos, a final de 2017, principio del 2018, empezamos a adquirir los equipos. Se compró una impresora HP, la Multijet Fusion. Fuimos de los primeros que la compraron en España. Compramos una impresora de gran formato, como la que tiene Avanti, ahora comentará Víctor. Es una impresora de FDM de gran formato, de 2,5 metros, 1,5 metros y 1 metro. Ese es el volumen de fabricación. ¿Por qué esa impresora? Obviamente por el tamaño, porque al final si queríamos fabricar piezas para tren necesitamos una impresora de gran formato, pero también por el material. Esa impresora parte de la granza y entonces nos permite fabricar con materiales que son peculiares, materiales algo más especiales. Con esto conseguimos un material que que está certificado para la EN 45545 que comentaba antes. Al final es un material que nos permite montar en el tren y que está certificado. En el 2019, bueno, dentro del 2018 empezamos a crecer y conseguimos extrapolar esta unidad de negocio a necesidades fuera de CAF. Es decir, no se trataba solo de hacer un departamento, pongamos de I+D, en el cual tiene sentido la fabricación aditiva dentro de lo que es CAF, sino extrapolar este conocimiento fuera de CAF y ver si podía ser una unidad de negocio que además reportara beneficios fuera de la matriz. Conseguimos en 2018 que la facturación interna, es decir, a lo que vendemos dentro de CAF y la facturación a empresas no CAF fuera igual, es decir, estaban completamente equilibradas en un 50-50. En el 2019 se planteó un plan de crecimiento en el cual ya se va buscando el cliente externo a CAF y se van aplicando pues, todo lo que es el conocimiento que hemos adquirido. De hecho, nos aventuramos en el mundo de la hibridación de tecnologías. Si algo hemos aprendido con la fabricación aditiva es que no es una tecnología invasora, no es una tecnología que venga a sustituir a otras tecnologías, sino que viene a acompañar. Al final, es una tecnología más que hay que tener en el portafolio de soluciones dentro de la fabricación que nos permite solucionar problemas, es decir, nos vale para cierto tipo de piezas que tienen series cortas, pues piezas que tienen problemas porque se tienen que mecanizar y el mecanizado es complejo, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de necesidades se han podido extrapolar fuera. En 2020, pues, bueno, teniendo en cuenta todo el problema que ha habido con el tema del COVID, al final lo que hemos hecho es mantener un poco, digamos, mirar hacia adentro, ver qué se podía mejorar y, sobre todo, pues, bueno, intentar mantener ese tipo de clientes, mantener la facturación de CAF y al final hemos conseguido facturar lo mismo que en el 2019, que para nosotros es casi un triunfo, ¿no? ¿Qué esperamos del 2021? Bueno, esperamos continuar ese crecimiento que esperábamos ya para el año pasado y que, digamos, se ha mantenido. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues bueno, a nivel de diseño, pensad que nuestro departamento parte de una filial que se dedica sobre todo a diseño dentro de la oficina técnica, que trabaja bajo Katia. Pues hemos cogido personal de ahí y lo que hemos hecho es formarlo en el tema de la fabricación aditiva. Digamos que hemos utilizado esa fortaleza en diseño para orientarlo a la fabricación aditiva. Eso nos permite pues, tener a gente muy experimentada en diseño que además son alimentados por nosotros para el tema de la fabricación aditiva. Esto nos permite, por ejemplo, ya teníamos nosotros un departamento que se encargaba del cálculo de elementos finitos, pues eso se puede orientar o reorientar a la fabricación aditiva. ¿Qué conseguimos además? Pues diseños disruptivos, estamos consiguiendo pues, ese ahorro de peso que es tan importante en casi todos los sectores. En ferroviario, aunque parezca mentira, el ahorro de peso es muy importante. Pero también lo que estamos haciendo es, con estos nuevos materiales, mejorar las propiedades. Al final, el cliente o el propio CAF tiene un problema y lo que nosotros planteamos es una mejora que se hace en diseño, pero que no solo puede ser en diseño, sino que puede ser a nivel de peso, puede ser a nivel de estética, puede ser
muchos elementos. También es lo que se comenta siempre, ¿no? El coger un conjunto de piezas y convertirlo en una única pieza o en menos piezas que permite que el montaje sea más rápido. A nivel de fabricación, pues bueno, esto sí es más típico, más conocido. Nosotros lo que hacemos en fabricación es pues series cortas, lo permite el HP, o hacemos series mucho más pequeñas, casi únicas, en la máquina de formato grande. A nivel de digitalización, lo que nos hace el escáner 3D es apoyar un poco la fabricación aditiva. ¿Cómo? Pues por una parte, con piezas que están obsoletas, podemos hacer esa ingeniería inversa que parte del escaneado 3D y esa conversión al CAD, que nos permite incluso rediseñarlo. Pero no solo eso, dentro de CAD, el escáner 3D no se va a limitar solo a ese uso, ya que tenemos necesidades de fabricación postventa, por ejemplo, en accidentes se utiliza bastante. Al final, la digitalización lo que nos permite es escanear una estructura después de un accidente y comprobar que esa estructura está dentro de tolerable. ¿Qué es lo que estamos consiguiendo? ¿Hacia dónde está migrando el departamento? Pues sobre todo a proyectos llave en mano. Al final, el cliente, ya sea acá o sea un cliente externo, tiene un problema que nosotros podemos solucionar. Y nos estamos dando cuenta que se puede solucionar desde el principio. La experiencia en diseño es la que hace que cojas el proyecto de antemano. Al final tú tienes una pieza, se puede escanear 3D, se puede diseñar en el caso de que no exista la pieza y se puede rediseñar o directamente diseñar orientado a la fabricación aditiva. Y al final podemos fabricarla, pero no solo fabricarla de una manera única, sino que en esa hibridación de materiales nosotros estamos trabajando con varias tecnologías de fabricación aditiva o incluso con fabricación tradicional, uniendo los dos sistemas de fabricación para conseguir una pieza que atienda las necesidades del cliente. Os he traído varios ejemplos, voy a detenerme poco porque no quiero tampoco acaparar toda la presentación. Entonces, me he calculado unos 15 minutos de presentación, voy a ir un poco rápido, pero si tenéis cualquier consulta, no dudéis de preguntarlo a través del chat o luego al final. Piezas que hemos hecho, pues esta es una típica pieza en la cual el cliente no tiene, se le rompe una pieza, no tiene molde, el proveedor es muy antiguo porque era una unidad ferroviaria obsoleta y al final nosotros lo que hacemos es diseñar. En este caso creo que no hizo falta ni escanear, simplemente con el calibre se pudo diseñar y fabricar una pieza que reemplaza a la actual, ¿no? El diseño se hizo en 24 horas y la fabricación en otras 24 más el tiempo de curado que suele ser de otras 24. Es decir, en 3-4 días tenemos la pieza en nuestras instalaciones. Solo habría que añadir lo que es el transporte al cliente. Obviamente se mejora. ¿Qué ventaja tenemos aquí? Pues que si sabemos una pieza que tiene tanto tiempo por dónde rompe, esa parte donde rompe se refuerza. Al final lo que conseguimos es darle una vida más larga a esa pieza. Además, no lo pone, pero la gran ventaja es tener un stock virtual. Ya el cliente tiene esa pieza que no solo nos la puede pedir a nosotros, sino que la puede pedir a otro tipo de service bureau que se la pueden imprimir. Esta es una pieza de gran formato, es un ejemplo de una pieza impresa en la Super Discovery de Bárcenas, que es la máquina que tenemos de gran formato. Al final es una pieza que se hizo mediante fabricación aditiva y luego se laminó con poliéster. Esto es un claro ejemplo de fabricación híbrida del que comentaba al principio. La máquina de gran formato nos permite fabricar piezas muy grandes, pero si nosotros, por ejemplo, le quitamos espesor para que imprima más rápido y gaste menos material, por lo tanto el coste es menor, luego laminar con poliéster, que es un elemento muy sencillo porque lo único que suele encarecer esto es el molde, pues es muy rápido y ahorra costes porque la misma pieza hace de molde. Al final, el ahorro en tiempo de fabricación es muy grande y el coste también es muy competitivo. Útiles. El hecho de que nosotros lo que más nos interese o lo que le dé sentido a la fabricación aditiva es la pieza de proyecto, es decir, esto es una tecnología que es real y que se puede aplicar a piezas reales de proyecto. Eso no quita que sigamos haciendo útiles, que sigamos haciendo prototipos y que digamos que la fabricación aditiva marque ventajas con respecto a otro tipo de tecnología. En este caso, el útil era muy sencillo, es un útil de posicionamiento. Y lo único que teníamos que colocar es una pegatina blanca con un código RFID, o no sé si era RFID o era un código BIDI, bueno, era un código que se tenía que leer y al final lo único que tienes que posicionar es la pieza que aparece de color blanco. ¿Qué es lo que pasaba? Que hay que colocarle una estructura del bogie y colocarlo a una altura y a una posición determinada no era sencillo. Al final nos inventamos una pieza que estructuralmente tiene poco peso, que cumple la función, pero que se puede colocar de manera muy sencilla.
y sobre todo la fabricación es muy rápida. El diseño también es bastante sencillo porque el cliente nos da un diseño base y nosotros lo que hacemos es eliminar el material hasta que conseguimos una pieza que tiene poco peso. A nivel de proyectos llave en mano, pues contamos con muchos clientes que lo que conseguimos con ellos es acompañarlos a través del diseño. En este caso concreto, lo que es la parte de diseño no se hizo en este proyecto que se ve en pantalla, pero sí se le ha ido acompañando en siguientes diseños. ¿Qué es lo que conseguimos con esto? Pues el cliente tiene una problemática o tiene un requerimiento inicial en lo que quiere, llegar desde un punto A a un punto B. Nosotros le acompañamos para decidir qué tipo de fabricación se le da en cada sentido y cómo diseñamos a través de esa fabricación. En este caso, bueno, no hicimos el diseño, pero sí pudimos fabricar nosotros y sí elegir qué tipo de fabricación hicimos o elegíamos para este proyecto. Se hicieron varios tipos de fabricación, es decir, dentro de fabricación aditiva se utilizaron 2 tecnologías diferentes y luego también se laminó con poliéster. Al final unimos varias tecnologías de fabricación aditiva y fabricación tradicional. Mejoras pues, en peso y en ahorro de tiempo, como siempre. Otro clásico ejemplo de proyecto llave en mano, pero orientado al repuesto, es esta tobera que utilizamos para Metro Sevilla y que al final lo único que hicimos fue coger un diseño que existía y mejorar en las zonas de rotura de la pieza. Se ahorró en peso porque se vació, se diseñó muy rápido, se diseñó en un par de días, se fabricó en un día y al final vamos orientando al cliente, al igual que la otra pieza, desde el principio, buscando esas mejoras desde el diseño hasta el punto final, que es la entrega de pieza. Este caso es bastante más complejo. Se tenía que realizar un cambiador de bebé para un proyecto de CAF, para un proyecto ferroviario, y el problema que teníamos es que eran muy pocas unidades. Además, teníamos que cumplir la normativa fuego y humos y, sobre todo, como supondréis, es una pieza que tiene unas cargas que ya no es solo por el peso que puede tener del propio bebé, sino que además tiende la gente a apoyarse y tiene que ser una pieza bastante crítica. Aquí se hizo un proyecto bastante interesante porque unimos panal de abeja, chapa metálica y todo se recubrió con el material nuestro que cumple la normativa de fuego y humos. Al final tiene una pieza que se fabrica en tradicional para reforzar en el núcleo de la pieza, pero se refuerza, se cubre con nuestro material para darle un aspecto final que puede ser el aspecto de cualquier bandeja de este tipo para el cambiador. También el tiempo fue muy importante aquí porque era limitante, era una pieza que precisamente la gran limitación era el tiempo y aquí es donde la fabricación aditiva, como ya supondréis, es donde saca pecho y donde realmente tiene sentido. Otra pieza en la cual se ha utilizado la tecnología de fabricación aditiva en un proyecto ferroviario y también, como dato interesante, se ha hibridado varias tecnologías. Se han utilizado tecnologías de detalle, como en este caso la Multijet Fusion, y tecnología como la de gran formato para ahorrar tiempo y sobre todo precio en la parte de lo que es la carcasa, la parte más voluminosa de la pieza. ¿Servicios de digitalización 3D? Pues claro, estos son los servicios que comentaba con el tema del escáner. El escáner se utiliza es un claro ejemplo para lo que es la utilización de realizar una ingeniería inversa, es decir, obtener un CAD a través de un modelo. ¿Cómo se suele hacer este tipo de servicios? Nosotros tenemos unos equipos en los cuales vamos al cliente, escaneamos la pieza y luego en gabinete se utiliza esa nube de puntos para obtener un CAD. Un CAD en el cual podemos ya trabajar y rediseñar. He traído esta pieza porque es de gran formato y era muy visual, pero quería comentaros que el escáner lo que me permite es lanzar esa fabricación aditiva, es decir, tener un diseño en el cual puedo trabajar. Otro ejemplo de uso de escáner 3D, pues servicios de metrología. No perdamos de vista que al final, si yo tengo un equipo que me mide a una precisión muy alta, yo puedo obtener con respecto al diseño original esas deformaciones. Estos son un par de ejemplos en los cuales se ha medido una caja, que es la estructura del tren, para comprobar si ha habido desviaciones con respecto al diseño original después de, en este caso, un accidente. Otro elemento interesante con el escáner 3D es la medición de alta precisión. En este caso hay una ventaja bastante grande con la medición tradicional. Al final, la medición de alta precisión, cuando hacemos metrología de alta precisión, estamos condenados un poco a los equipos que van palpando, a los palpadores, a ciertos equipos que hacen mediciones puntuales. Para este caso, la medición se hace con una única captura con una precisión de 20 micras.
Entonces, lo bueno es que tú no tienes una medición puntual, sino que tienes la medición que aparece en sección. En este caso, nos valía con esa medición, digamos, sectorizada, que es pequeñita, pero que da toda la información del sector este del disco de freno. ¿Qué es lo que se quería hacer aquí? Medir el desgaste de los discos de freno. Y no solo el desgaste en cantidad, sino en la forma. Se hizo una comparativa en cómo desgastaba con respecto al original. Por último, traemos lo que yo creo que puede ser visualmente una pieza más concreta de ferroviario y que da una idea de lo que puede ser el alcance de la impresora de gran formato. Este fue, mejor dicho, el primer proyecto que alcanzamos de gran formato, que fue para Tranvía Zaragoza, y que se hizo un estudio y una prueba de 5 piezas del frontal del testero del Tranvía de Zaragoza. Al final se imprimieron los 2 faros, las 2 trampillas que están centrales y la trampilla inferior, con unas dimensiones de 1,5 metros por unos 50-60 centímetros, en el caso de la trampilla más grande. Al final es una pieza que cumple todo lo que es las especificaciones o los requerimientos técnicos de partida, pero que cumple con la normativa y que se fabrica en un tiempo muy, muy, muy rápido. Estamos hablando de que esa trampilla se puede fabricar en un par de días, incluso en menos, y que luego va reforzada con poliéster. No es el único proyecto, no es una pieza que se hace y queda muy bien sobre el marketing o sobre un plano comercial, sino que es un proyecto que ha ido ganando consistencia, no solo en Tranvía Zaragoza, sino que además ha ido extendiéndose a otro proyectos ferroviarios. Ahora mismo estamos trabajando con NS y estamos haciendo ese tipo de búsqueda de piezas de gran formato, piezas también no tienen por qué ser todas de gran formato, pero sí se ve una cabida, sobre todo en repuesto, a esta tecnología. Pues por mi parte nada más, voy a dejar de compartir y como he comentado, si no hay alguna pregunta, pues ya. No sé si Nayar, si prefieres dejarlo al final o lo hacemos ahora las preguntas. Gracias, José. No, vamos a dejarlas para el final. Te han hecho algunas preguntas, pero le pido al público que siga haciendo preguntas tanto a José como al resto de invitados y así, bueno, damos todo el contenido, si os parece, y luego nos dedicamos a hacer un pequeño debate y a resolver todas las consultas que han entrado. Vale, pues muchas gracias por tu presentación, José, muy interesante. Yo creo que has puesto un montón de ejemplos y también el tema de hibridar procesos, ¿no? Creo que es importante y que a veces no se tiene tan en cuenta. Y bueno, pues vamos a seguir con el siguiente invitado del día, que es Miguel Ampudia. Él es director de I+D y responsable de metalurgia en Aenium. Y Miguel, pues cuando quieras, comparte tu presentación y te paso la palabra. Fantástico, gracias, Nayara. Perfecto. No sé si se ve perfectamente. Sí, se ve bien. Genial. Muy bien, pues primero me presento. Yo soy Miguel Ampudia, soy responsable de I+D y metalurgia, laboratorio de metalurgia en Aenium Engineering. El objetivo, bueno, primero agradecer a DIMAT que nos haya invitado, porque es verdad que, bueno, por nuestra tipología de proyecto y desarrollo, desde que partimos no es complejo a veces comunicar alguna de las cuestiones que hacemos. Y bueno, hoy el objetivo es presentaros un poco qué es lo que hacemos y luego también presentaros qué líneas de I+D y desarrollo orientadas entre TRL7 y TRL9, o sea, es decir, componentes que ya han sido instalados o que han pasado de banco de ensayos y se han ido a vuelo, para el sector espacial, energía, para el sector sobre todo espacial, energía industrial, ¿no? Bueno, en Aenium Engineering, para aquellos que no nos conozcáis, trabajamos actualmente, desarrollamos desarrollamos proyectos con tecnología de fabricación aditiva y también trabajamos con todos, el objetivo de Aenium es desarrollar materiales y componentes avanzados a través de estos materiales y cualificarlos. ¿Vale? De este modo, trabajamos actualmente en 3 continentes, en 9 países diferentes, desde Estados Unidos, Israel y Europa, en el que suministramos componentes, cualificación y desarrollos, bueno, un poquito, digamos, algo diferente de lo que normalmente se suele ir de la fabricación aditiva. Bueno, actualmente estamos en el Parque Tecnológico de Boecillo, en Valladolid. Hemos aumentado las instalaciones también con una pequeña deslocalización en Bélgica. Y, bueno, pues damos servicio a nuestros, desde aquí, damos servicio a nuestros clientes y nuestros partners, ¿no? Las líneas principales de negocio en las que voy a orientar, sobre todo, mi especialidad, que es la parte de materiales y desarrollo metalúrgico,
en las líneas en las que lo focalizamos o de donde parten nuestros clientes o nuestros partners, vienen comúnmente de industria, espacio, defensa, energía, y también tenemos motorsport, aunque más residual, que ha emergido últimamente. Tenemos algún desarrollo puntual que está llevando una línea de negocio de mi compañía para también desarrollar aleaciones complejas en base tantalio, pero esto es para el sector sanitario, aunque no representa una línea principal hoy del desarrollo de negocio. Nuestro proceso de industrialización, como he dicho, está orientado a conseguir componentes certificados y cualificados para las industrias que lo necesitan. Bien puedan ser series medias, porque muchas veces el componente, una serie alta estamos hablando de 6 y otras veces una serie alta estamos hablando de 250.000 componentes. Depende del material, si estamos hablando de una aleación metálica o estamos hablando de una solución polimérica, un plástico. Y bueno, digamos, este es nuestro ciclo de valor completo, es decir, bueno, primero pues acompañamos al cliente en la parte de DFM y desarrollo de la solución, en el cual asesoramos cómo la ciencia de materiales se ve afectada por ese DFM, que es algo que no se escucha demasiado en fabricación aditiva, pero no solo afecta lo que se puede fabricar en cuanto al CAM del propio equipo y del propio proceso, sino también las microestructuras resultantes de diferentes orientaciones, diferentes geometrías, diferentes flujos o también dentro de las propias aleaciones, ¿no? Porque cada aleación es realmente muy diferente. Luego tenemos una parte de consultoría e industrialización, sobre todo cuando estamos hablando de materiales complejos. Vamos a hablar de aleaciones, trabajamos con aleaciones comunes, pero también trabajamos con superaleaciones y aleaciones atomizadas a medida. También trabajamos con aleaciones atomizadas a medida con aditivos complejos para mejorar, cambiar o modificar alguna de las características mecánicas o térmicas del propio material. Ahora pondré algunos ejemplos en los que hemos trabajado y en los que trabajamos. Y luego pasamos a la parte, lógicamente, de fabricación híbrida. Utilizamos equipos, diré las capacidades que tenemos, pero bueno, utilizamos equipación EOS tanto en plástico como en metal, completamente abierta en cuanto a posibilidades y parámetros, aparte de disponer de los parámetros que requiere alguna vez el cliente ya homologados del fabricante, ¿no? Pero solo... por ejemplo, para dar una visión rápida de lo que supone, la inversión que supone y el desarrollo que supone la fabricación bajo parámetros desarrollados y cualificados, este último año solamente Aenion ha cualificado casi 40 parámetros, 37, 38 parámetros máquina, ¿vale? Y luego, finalmente, vamos a la parte de postprocesado, donde tenemos también partners, donde tenemos concretamente en HIP y en mecanizado tenemos 2 partners con los que también tenemos contratos de colaboración. Tengo que remarcar muy últimamente que además saldrá en prensa dentro de poco el acuerdo que tenemos de R&D con Hyperbary, que es la parte de HIP, para desarrollar, bueno, pues tratamientos complejos para aquellos materiales de fabricación aditiva que requieren estándares altos o que requieren que se alcance ciertas microestructuras o propiedades del material complejas de adquirir. Bueno, en cuanto a equipación y capacidades, digamos, en cuanto a lo que son máquinas y capacidades tecnológicas, pues bueno, disponemos de equipos de MLS, de equipo SLS, disponemos también internamente de tratamiento térmico en vacío, en atmósfera también. Disponemos también de diferentes molinos de bolas para mezclado, aditivado y control de polimetalurgia, y luego disponemos de un laboratorio propio de metalografía. Hemos instalado este último año. Y bueno, también disponemos de otros materiales, ¿no? Para resumir un poco una de las ventajas que tiene el trabajo que realizamos sobre materiales complejos, yo creo que es muy interesante comunicaros o extender qué es lo que se puede conseguir a través de tecnologías de fabricación aditiva industrial. Muchas veces oímos la palabra prototipo no unida a serie cero o a componente cero, que desde luego se ha demostrado su interés, sino unida a aquellas producciones que no están certificadas o calificadas para el proceso, ¿no? En este caso, nosotros los procesos que vamos a hablar, luego hablaremos de alguna de las certificaciones, de los procesos que vamos a hablar están orientados y así se ha conseguido, ya tenemos hoy pieza de vuelo, ¿vale? Pieza de vuelo, estoy hablando del sector aeroespacial, y orientados a conseguir estos altos estándares donde realmente la ingeniería de materiales es lo que marca un poco la línea entre bueno, pues si la aplicación es posible o no a través de AM.
En el caso, por ejemplo, del registro de patente de densidad de energía multivolumen, es interesante lo que podemos conseguir porque dentro de un propio componente lo que hacemos es estudiamos las densidades de energía y las microestructuras que cada aleación permite y, por tanto, lo que somos capaces de conseguir son propiedades mecánicas o térmicas diferentes a lo largo del volumen del propio material. Esto, para explicarlo de forma sencilla, es, imaginemos, por ejemplo, en este piping que tenemos para defensa, imaginemos que dentro de este piping tenemos una shell muy fina en el que es continuo el medio, o sea, no tenemos porosidad, no estoy hablando de porosidad o inclusión de aberturas o huecos, sino estoy hablando de que cambiamos la microestructura y precipitamos pues, uno de los precipitados o cambiamos la microestructura dependiendo de la aleación y conseguimos, por ejemplo, fenómenos de, digamos, rotura de puente térmico o endurecemos partes directamente de máquina, es decir, conseguimos que un material, dependiendo de las aleaciones, más o menos interesante, lógicamente, pero conseguimos que un único material tenga propiedades mecánicas diferentes, ¿no? A través del proceso de desinterizado láser y el desarrollo y calificación de los parámetros. Bueno, disponemos de una metodología establecida para cumplir el CCS en ACI, bueno, para cumplir diferentes certificaciones que requiere el cliente, en la cual podemos calificar el material desde que sale del equipo hasta que ya se ha postprocesado, ¿no? Algunos de los steps, como es el caso, por ejemplo, del HIP, concretamente, lo hacemos en un consorcio de R&D, en un contrato de R&D que tenemos con Iprobaric y, por tanto, somos capaces de estudiar de forma muy definida cómo esto afecta a otros procesos láser que investigamos y desarrollamos. ¿Qué es quizás algo que nos diferencia de algunos de nuestros competidores en Europa? En mi forma de verlo, lo que nos diferencia es que desarrollamos materiales complejos que en AM convencionalmente no están como material estándar, digamos, sino que tienen diferentes complejidades microestructurales y de componente que hacen que, bueno, pues se produzcan cierta defectología comúnmente y, por tanto, la microestructura es clave, ¿no? Muchas veces hablamos simplemente de las propiedades mecánicas, en términos de tensión, deformación, etcétera, pero esto realmente no califica la pieza porque la microestructura no solo cualifica la pieza, digamos, la microestructura es la que nos va a indicar, la microestructura y la micrografía como tal es la que nos va a indicar cuál va a ser su límite de fatiga, cuál va a ser su comportamiento térmico, cuál va a ser su comportamiento ante-creep y otras, ¿no? Cuando el propio material o el componente se acerca a propiedades últimas. Entonces desarrollamos, atomizamos, nosotros no tenemos atomizadores, pero trabajamos con 2 partners aquí en Europa y uno en Estados Unidos, atomizamos polvo a medida, desarrollamos la dispersión del polvo y lo atomizamos con ellos y luego industrializamos eso para los clientes que así lo requieran, ¿no? Aparte de trabajar con los materiales estándar, lógicamente. Algunas de las líneas más interesantes, voy a presentar solo 3 de las líneas de las que desarrollamos que me parecían interesantes de presentar hoy. Voy a presentar aleaciones en base, o sea, con balance de aluminio, voy a presentar aleaciones con balance de níquel y luego aleaciones con balance de cobre o cobre puro. ¿Vale? En aluminio calificamos 2 de las superaleaciones más interesantes hoy para el sector de espacio y motorsport, ¿no? También para el sector de industria, desde luego. Estoy hablando del Scalmalloy o el aluminio silicio escandio y también de la 20X. Ambas dos a través del magnesio de silicio evitan los fenómenos, por ejemplo, de oxidación de alúmina. Entonces, esto hace que estamos trabajando con materiales que realmente consiguen un comportamiento excelente en servicio, ¿no? La única diferencia entre uno y otro, por qué calificamos uno u otro, es porque una vez que avanzamos en la aplicación de un ciclo térmico, pues veremos que la 20X se comporta de forma mucho mejor que el aluminio silicio escandio y en cambio a temperatura ambiente pues se comporta mucho mejor el aluminio silicio escandio. Dicho esto, los postprocesos para alcanzar las microestructuras y homologarlas son muy complejos, porque en el caso de Scalmalloy quizás es más sencillo, pero en el caso, por ejemplo, de la 20X, en el que sí que se requiere water quenching, ya es algo, o sea, un apagado, digamos, un apagado polimérico, un apagado microestructural, o sea, una velocidad de enfriamiento muy alta, pues ya estamos hablando de una complejidad alta para conseguir que el componente no solo tener la pieza en la mano, digamos, sino conseguir que la pieza tenga la microestructura para poder entrar en servicio. Y también los postprocesos que influyen, evidentemente. A través de aleaciones en base de níquel, quizás las más interesantes que desarrollamos son Invar 36 y Haines 282. Son 2 aleaciones complejas debido a fenómenos de microcracking en el borde de grano y además cómo se comportan cuando nos acercamos, cuando subimos la temperatura y la aplicación. Imaginemos una aplicación en la que trabajamos a 800 grados, a 700 grados, ¿no? Cercano a lo que sería un fallo de material por creep en cualquier material común, ¿no? Entonces, estas superaleaciones de Haines e Invar
son interesantes cuando, digamos, por resumir, todos los otros materiales en base níquel, como puede ser Inconel, Hastelloy, Waspaloy u otros, fallan por creep, evidentemente. Entonces, hemos desarrollado, sobre todo las estamos aplicando ahora en clientes de Europa e Israel para el desarrollo de sistemas de propulsión, para desarrollos de sistemas de nozzle, de conducción de líquido oxígeno y de otros en los cuales no requerimos, esto es clave para diferenciarles de las siguientes de las que voy a hablar, no requerimos una conductividad térmica muy avanzada, sino lo que queremos es una estabilidad dimensional cuando hay aplicación térmica muy alta y luego, lógicamente, unos UTS, o sea, unas características mecánicas excelentes para soportar tanto temperatura como la conjunción de temperatura con presión o pulsación, ¿no? Procesarlo también es complejo es muy complejo porque, bueno, digamos, aparecen diferentes defectologías que hay que estudiar y calificar. Otra de las, y quizás la más interesante en cuanto al desarrollo de estos últimos meses y años, son las aleaciones de cobre, en balance de cobre, digamos. Tenemos dos de las que voy a hablar, que es el cobre puro y el cobre cromocirconio, y otra de la que no hablaré, no puedo hablar demasiado porque es un proyecto que está en servicio ahora mismo, que está en desarrollo, pero el cliente nos permite hablar de que es un proyecto de cámara de combustión para rocket militar. ¿Vale? Entonces, estamos hablando de un dispositivo que va a funcionar a una temperatura en garganta aproximadamente de unos 900 grados y de ahí en adelante, ¿vale? Y, por tanto, no solo necesitamos que tenga un comportamiento excelente cuando aumentamos la temperatura, porque hay algo que pasa en todas las aleaciones. Cuando distribuimos la carga de forma diferente o tenemos una aplicación térmica que va aumentando, lógicamente las propiedades mecánicas varían. En aleaciones, por ejemplo, de hierro, en aleaciones de níquel, perdón, lo que nos encontramos comúnmente es que cuando aumentamos la temperatura y nos acercamos a creep, la conductividad térmica puede aumentar en algunas, ¿no? Puede aumentar. En las aleaciones de cobre nos encontramos lo contrario. Cuanto más alto trabaja el componente en prestaciones térmicas y nos acercamos al creep, nos damos cuenta de que la conductividad disminuye, ¿no? Entonces, esto hace que el estudio microestructural y de desarrollo de la propia fabricación aditiva sea complejo. O sea, la parametrización, el desarrollo y la fabricación, así como los postprocesos, sea muy complejo, ¿no? Trabajamos en cobre cromocirconio, en cobre balanceado a través de cromo y otros microaleantes y luego en cobre puro, ¿no? Dependiendo de si lo que necesitamos es simplemente IACS conductividad eléctrica o lo que necesitamos y requerimos es un buen compromiso entre conductividad térmica y presión, ¿no? También trabajamos, he hablado muy poquito y no quería tampoco dejarlo de remarcar, también trabajamos sobre aditivos y materiales complejos en el mundo de los plásticos, los polímeros y los composites, ¿vale? A través de sinterizado de polvo plástico. Entonces, algunas de las soluciones poliméricas que hemos desarrollado o en fibrado in-house, digamos, también, pues bueno, pues podemos, por ejemplo, PA12 con FEP, con Teflon FEP para límites de abrasión. Hemos desarrollado, hemos incluido en PA12 también nanopartículas de óxido de zinc para comportamientos térmicos y también biológicos. Y bueno, y luego también pues no nos limitamos únicamente pues, a lo que puede ser pues, una poliamida X más una carga de fibra de vidrio, sino lo que hacemos es, vemos si esa carga tiene que tener un coating, si esa carga de fibra de vidrio tiene que tener una geometría u otra, si queremos unas propiedades u otras, ¿no? Entonces mis compañeros de polímeros pues desarrollan más esa parte de plásticos complejos a través también de sinterizado láser, ¿no? Ya termino con esto. Por resumir, ¿qué es lo que hacemos? Si en algún punto me he metido demasiado técnico y me he liado ahí, lo que hacemos es materiales, o sea, trabajamos la fabricación aditiva y la fabricación híbrida desde el punto de vista de la ciencia de materiales y la calificación de ello, ¿no? Miguel, felicidades por esta masterclass que nos has dado. ¿Eso es bueno o es malo? Es muy bueno. Es muy técnico. Es muy bueno. Vale. No. Vale. Yo te lo agradezco porque por ahí no suele haber esta creencia de, bueno, esas empresas que todavía no entran en la fabricación aditiva, pues a veces ponen de excusa como que la fabricación aditiva todavía, bueno, esa tecnología todavía no está lo suficientemente madura, todavía, bueno, pues yo creo que has puesto encima de la mesa un montón de conocimiento que hay para poder controlar esas piezas finales que sean de calidad, que sean robustas y
Y bueno, yo me he quedado Esto alucinada con es el una tema de la es- patente. Luego, sobre el registro de patente podemos hablar, pero hay algo que sí que es verdad, y es que la calificación, sobre todo para el sector de espacio y para el sector de energía, en Europa se habla poco de ello, en el sur de Europa hablamos poco de ello, pero es una realidad que está creciendo de forma espectacular. Pero claro, siempre de la mano de la ingeniería de materiales complejos. No nos valen los 3 o 4 que están homologados y funcionan perfectamente, Claro. pero se pueden conseguir aplicaciones realmente impresionantes. No solo eso, algunos de los productos que saldrán en prensa y algunos de los desarrollos que saldrán en prensa en los próximos meses con nosotros, podréis ver que el nivel que se puede alcanzar de calificación, lógicamente, sustituye a piezas en sectores avanzados. Pero bueno, eso lo podemos hablar luego. Muy bien, pues luego seguimos con este debate tan interesante, pero voy a dar paso ya a nuestro siguiente ponente, Víctor Casal. Él es el responsable de impresión 3D o de fabricación aditiva dentro de Navantia. Entonces, Víctor, cuando quieras, es tu turno, así que... Vale, vale. A ver, seguimos. Bien. Lo primero que hay que entender es que para poder integrar las tecnologías de fabricación aditiva en una industria hay que unir dos mundos. En nuestro caso es unir lo que son las competencias o la industria del sector naval y lo que es las tecnologías de fabricación aditiva. La mejor forma es, desde luego, hablar con la gente que está todo el día al pie del cañón, por decirlo así. Los que más usan, si lo que quieres es integrar las tecnologías de fabricación aditiva en una máquina, lo mejor es hablar con el que utiliza la máquina todos los días. Es el que te va a decir dónde están las carencias o dónde se puede mejorar esa máquina, ¿no? En el caso nuestro, pues hablamos con la gente que está todo el día en lo que es la construcción del buque y tal, y le vamos preguntando que nos hagan retos, ¿no? Y por otro lado, hay que unir con los conocimientos de fabricación aditiva y optimización. ¿Cómo hacerlo? Pues lo primero es creer para convencer. O sea, el primero que se lo tiene que creer eres tú. El que vaya a iniciar este proceso lo tiene que ver desde el principio, porque si no es difícil convencer a los demás. Luego analizar la viabilidad. Ya he dicho que la fabricación aditiva no vale para todo. Entonces, tú tienes que ver si de verdad le vas a sacar partido, porque hay mucha gente que como hoy está de moda o hace unos años estaba de moda, pues ya queríamos usar la fabricación aditiva para todo, ¿no? No tener prisa. Evidentemente no podemos tener prisa. Hay que ir paso a paso para ir subiendo el TRL o la madurez de la tecnología. Hay que buscar colaboradores. Yo creo que hay que buscar gente, pues asociaciones como Adimat, por ejemplo, y Service Bureau que nos ayuden, porque al principio, para ver si de verdad esta tecnología te va a ser útil, lo mejor yo diría que contar con Service Bureau, empresas que ya tengan esa experiencia y le plantees los problemas y que ellos te vayan diciendo si tiene viabilidad o no. Antes de meterse a comprar impresoras y todo esto, lo mejor es primero ver si merece la pena. Buscar incentivos, proyectos de I+D. Hay muchísimos incentivos hoy en día y te pueden ayudar a integrar estas tecnologías en tu empresa. Y al final sí, crear e integrar ya es el último paso. Crear los modelos, ir integrándolos y empezar a ver la normativa, las certificaciones que te afectan a ti, a tu industria, para poder meter esas piezas. En nuestro caso, lo que creamos fue el Centro de Excelencia de Fabricación Aditiva de Navantia. Ubicamos todo, en este caso fue en la Bahía de Cádiz, dio la casualidad, y empezamos en un garaje, por decirlo así. Entonces empezamos con esta máquina, con la grande, y empezamos con un proyecto y decidimos crear este centro para unir todos los conocimientos de fabricación aditiva para la construcción naval, ¿vale? Y ahí estamos trabajando con estas tecnologías, con lo que es fabricación aditiva y materiales. En principio, ya hemos ampliado un poco esto, tenemos estas instalaciones, queremos ampliarlas más, pero insisto, nosotros ahora mismo tenemos estas capacidades, ¿vale?
Todas estas máquinas se han ido comprando poco a poco. Hemos ido adquiriendo maquinaria a medida que hemos ido haciendo proyectos de investigación, a medida que nos han hecho falta, pero tampoco hay que gastarse un dinero. Realmente todas estas máquinas no es que sean tan costosas. Realmente hay impresoras desde 300 euros. Te puedes encontrar una impresora. Tú ya tienes que barajar para qué quieres la impresora, porque, hombre, si tú ya quieres utilizar unos materiales un poco más técnicos, mínimo te tienes que gastar de 5.000 euros para arriba, ¿vale? Pero lo mismo no te hace falta. Lo mismo tú solo quieres una impresora que te imprima PLA. Pues con 300 euros ya tienes una impresora, ¿no? Evidentemente te va a hacer falta más de una tecnología. Cada pieza requiere un tipo de tecnología. A lo mejor necesitas una pieza para hacerlo en resina, otra en FDM. Nosotros empezamos con polímero, ¿vale? ¿Por qué? Porque es barato. Es barato, es muy versátil, y para empezar yo desde luego recomiendo empezar para el que no tenga mucha idea en aditiva, empezar con polímero. Pues ahí los materiales son mucho más baratos y es más fácil poder manejar estas tecnologías. En el Cefam pues hacemos todo esto que veis ahí, todas estas actividades. No os voy a hablar de todas porque no tengo tiempo, pero bueno, os voy a más o menos hacer una pincelada de algunas de ellas, ¿no? Materiales, creo que José lo ha dicho también, es fundamental. Es fundamental. Tú necesitas unos materiales que cumplan con la normativa que tú tienes en tu industria. Entonces, hoy en día, afortunadamente, ya hay muchísimos materiales, no solo poliméricos, sino metálicos, pero a lo mejor hay materiales que todavía necesitas. La industria del plástico y, bueno, la industria del metal, del polvo metálico para aditiva metálica, cada vez están más desarrolladas. Entonces, si una industria ve que hay una demanda, esa industria te va a hacer el material. Lo que hace falta es crear esa demanda. Nosotros, ya te digo que empezamos con proyectos de investigación. Era una manera de empezar. Empezamos con estos proyectos. 3 de estos ya están terminados con éxito y estamos ahora mismo en el último. Ya os digo que empezamos de cero. Cuando empezamos no había nada, y menos para construcción naval. Cuando empezamos hace 4 años, solo había máquinas de muñequitos, como digo yo. Mucho PLA, mucho muñequito y tal, pero todavía no estaba muy orientado a la industria. Entonces, tuvimos eso, que desarrollarnos una máquina de gran volumen y bueno, y crear una pieza que decidimos, pues en este caso hacer un aseo, como si hubiéramos decidido hacer otra cosa. Una pieza que no fuera muy compleja, ¿vale? Bueno, hicimos el proyecto con esta máquina que veis aquí, que es de 3 metros cúbicos, que también la tienen en el CAF, y con esto empezamos a hacer fabricación aditiva de gran formato. Evidentemente, lo que son los defectos de impresión en el gran formato se magnimizan, se hacen enormes comparado con el pequeño formato, que esto hay que diferenciar el gran formato de pequeño formato, ¿eh? No es lo mismo, es parecido, pero no, los efectos son enormes. El cracking, el warping y los fallos de extrusión se hacen enormes. Hicimos las piezas del aseo y al final pues se consiguió hacer la pieza. Pero ya te digo, esto fue simbólico, fue decir, vamos a conseguir hacer una gran pieza. Y luego ya empezamos con un proyecto para identificar más piezas en todo lo que es el buque, ¿no? En varios tipos de buque. Identificamos hasta más de 100 piezas que eran muy viables de hacerlas con fabricación aditiva, en este caso polimérica. Este es un ejemplo que pongo siempre, la rejilla de ventilación. Ya veis que la de acero inoxidable, mejoramos peso, mejoramos tiempo de producción y mantenimiento, y sobre todo que después puedes cambiar el diseño para mejorar la característica técnica de la pieza. Es lo más importante de la fabricación aditiva. No es replicar. Si replicas, te quedas a la mitad. Tienes que mejorar el diseño, ¿vale? Porque te lo permite la tecnología. ¿Por qué te vas a quedar a hacer una simple rejilla de ventilación? Vamos a hacer una super rejilla de ventilación, la mejor. El otro proyecto fue el 3D On Board. En este caso nos afectaba a nosotros directamente porque es para ver cómo se comportaban las impresoras navegando en un barco. Como sabéis, un barco pues tiene movimientos de balanceo, cabeceo,
pantocazos, tiene muchas vibraciones y teníamos que ver qué podíamos hacer para poder imprimir a bordo de un barco, ¿vale? Y este proyecto también se llevó a cabo, se terminó con éxito y evidentemente pues, se concluyó que había que poner una plataforma estabilizadora en los barcos. Repuestos, escaneado, como ha dicho José también, para piezas obsoletas, fundamental. Nos vienen 30.000 barcos de reparaciones que tienen piezas que ya no existen ni te las van a hacer. Se escanean y se hacen. Otro ejemplo, una consola táctica. En este caso, el tiempo de mecanizado es brutal porque la consola se hace en aluminio, en un bloque de aluminio mecanizado, con lo cual pues, se hizo totalmente en polímero, se aligeró de peso y sobre todo el tiempo de producción. Una tapa de balancín de motor marino que normalmente se hacen en aluminio, pues en polímero. ¿Por qué no? Una tapa de escotilla estanca, maquetas técnicas para ingeniería que normalmente se hacen en madera o se hacen en madera. Esto se hace en 3 o 4 días. Son maquetas grandes. Más piezas de repuesto que se han instalado ya a bordo. Ya estamos instalando piezas a bordo de los buques. Cosas tan sencillas como esto que veis, una insignia de un barco, una cosa que parece tonta, pero que a la hora de fabricarlo te encuentras con el problema. ¿Y cómo lo hago, no? Pues lo hicimos con aditiva, que aquí parece que es muy chiquitito, pero esto tiene 1 metro de diámetro, casi 900 creo que tenía. O sea, en los barcos es insignificante, pero son piezas de gran volumen. Es que en los barcos el tamaño es importante. Una estación contra incendio. Aquí es donde os digo que tenéis que cambiar los diseños actuales. Como veis ahí, esa es la pieza original, ¿vale? Pero nosotros podemos simplificarla. Podemos quitar mucho material que no sirve para nada, que con las tecnologías tradicionales no se podía hacer, pero con la aditiva te lo permite. En este caso estamos planteando eso, ir eliminando piezas metálicas y poniéndolas poliméricas. Aligeramos peso del buque y precio de las piezas. El mantenimiento de una planta. No solamente tenemos que centrarnos en la pieza final de la industria, no, bueno, vamos a hacer esto, no. En el propio mantenimiento de la planta podemos actuar. En este caso hay que analizar qué era qué ahorro teníamos aquí. Más bien no solo el motor, aunque bueno, el motor te lo daban entero, no puedes comprar solo la carcasa del motor, pero aquí en este caso era el tiempo de acopio del motor. En 9 semanas que teníamos el pórtico parado. Pues hicimos la carcasa, lo torneamos y el motor está funcionando a día de hoy. Ahora mismo está funcionando, vamos. Ensayos, fundamental, es fundamental. Hay que probar las piezas, ver su punto de rotura, su flexión, todo esto tenemos que probarlo porque al final vamos a tener que hablar con las sociedades de clasificación y vamos a tener que certificar los procesos y muchas de las piezas. Evidentemente, responsabilidad social corporativa. Como muchos makers, nosotros también, cada vez que surge algún problema, pues nos dedicamos a hacer piezas para la comunidad, vamos a decirlo así. En este caso fue el COVID. También estamos con proyectos con sanidad, con los hospitales, y en este tema lo que surja. Y las conclusiones, bueno, no me quiero alargar más. Decir esto, que sí, que se puede. Llevamos 4 años y en estos 4 años hemos descubierto que estas tecnologías tienen muchísimo potencial, que las podemos integrar en muchas partes de la planta y en este caso, en nuestro caso la industria naval, pero cualquier industria podría usarlas. Ya digo, contar con colaboradores, contar con Service Bureau, contar con asociaciones antes de meterte en esta singladura, ¿no? Nosotros queremos también empezar con metal ya, pero ya os digo, primero empezar con polímero, que es más sencillo. Y el metal más adelante cuando tengáis ya una experiencia, ¿vale? Y esto sí, necesitamos integrar estas tecnologías, pero solo no. Necesitamos ayuda de mucha gente, necesitamos universidades, centros de formación, porque hacen falta profesionales. Hay muy pocos profesionales en el sector de la aditiva, hace falta formación. Es el futuro y a día de hoy hay muy pocos profesionales que conozcan el tema de fabricación aditiva. Hace falta contar con las sociedades de clasificación
y con las entidades normalizadoras. Nos hace falta cambiar la normativa o adaptarla. Ahora mismo no hay una normativa. Y hacen falta seguros, hacen falta asociaciones, mucha ayuda, pero cada vez está la cosa mejor. Desde que empezamos en estos 4 años, yo he visto que esto se ha avanzado de una forma exponencial. No me quiero hablar más. Siento la interrupción. Gracias, Víctor. No pasa nada. Muchas gracias por la presentación, súper interesante. Todos los casos que has puesto yo creo que dan una buena, dan ideas, ¿no?, para empresas que se estén iniciando de cómo habéis ido avanzando en distintos ejemplos, con distintas tecnologías. Has mostrado también todos los equipos que tenéis y bueno, es cuestión de ir salseando, ¿no?, y ir cogiendo los conocimientos. Y voy a empezar contigo mismo haciendo una pregunta, porque has iniciado tú mismo una pregunta que ha sido bastante recurrente y está relacionada con lo que decías al final de que estáis pensando en metal. Entonces, os la voy a hacer a todos, porque habéis hablado, bueno, Cafi y Navanti habéis hablado de iniciar la andadura, ¿no?, con FDM, pues un poco para conocer qué es esto de la impresión 3D, las posibilidades de diseño que ofrece, etcétera. Y luego habéis ido sofisticando esos equipos, sofisticando materiales y bueno, y haciendo inversiones más en equipos, digamos, más industriales, pues a medida que adquiríais conocimientos. Pero claro, ¿cómo se hace para empezar en metal, ¿no?, que ya la primera inversión es cara de por sí? ¿Y qué planes tenéis en ese sentido? ¿Hay intenciones de incorporar metal en Navanti y en CAF, que todavía no lo tenéis? Víctor, si empiezas tú un poco. A ver, yo pienso que cada uno conoce su industria mejor que nadie. Entonces, en nuestro caso, después de ir por muchas ferias y ver todo lo que hay en el mercado a día de hoy, porque esto ya te digo que está evolucionando mucho, en nuestro caso hemos visto que las tecnologías metálicas más rentables y que mejor nos vienen, pues en este caso son del tipo WAN, ¿vale? Wire Additive Manufacturing. El tema de la cama de polvo, por ahora no lo vemos. Hay otras tecnologías como que están surgiendo, como el Meltio, que también son muy interesantes, porque el tema del WAN lo malo que tiene es que hay que mejorarla. Salen las piezas muy rudas, hay que mecanizarlas, tienen el tema de las contracciones, pues hay que meterlas en un horno luego por el calor. Entonces, algo parecido al WAN, pero no exactamente WAN. Entonces, estamos ya metiéndonos en proyectos para desarrollar estas tecnologías y que nos sirvan. Que lo mismo el día de mañana la tecnología de cama de polvo cambia y nos sirve, bueno, pero a día de hoy no. A día de hoy las dos que barajamos son el WAN y el LMD, el Laser Metal Deposition, para reparaciones sobre todo. Esa en nuestro caso, ¿eh? Vale. ¿Y en vuestro caso, José? Pues algo parecido a lo que dice Víctor. Al final, nosotros embarcarnos en metal tiene el problema de que no es fácil encontrar un sector para el que se pueda fabricar y que sea realmente, pues, rentable, valga la redundancia. En ferroviario hemos hecho alguna pieza en metal, pero ha sido un componente aislado. Es decir, cuando hay un repuesto que realmente hace que el tren esté parado, merece la pena. Pero el problema que tiene esto es que eres un poco cautivo de ese tipo de necesidad. ¿Eso qué hace? Pues que al final mi rentabilidad o mi proyecto va a depender de que existan ese tipo de piezas. Entonces tienes que ir buscando siempre un caso concreto en el que es que como está parado el tren o como tal, pues sí merece la pena. Hicimos para Metro Madrid unos soportes que se montaron en metal y en plástico. En los dos casos eran válidos. ¿Qué pasa? Que había una diferencia de 1 a 10 en precio. Conclusión, por supuesto que estamos siempre con el ojo puesto en metal, al igual que ha dicho Víctor. Estamos esperando que la tecnología sea realmente rentable en ese espacio de clientela que lo demande. Es decir, lo mismo que, por ejemplo, HP democratizó bastante el tema de la impresión 3D en polímero. De hecho, HP está planteando una máquina que ya tiene funcionando y que en breve estará en manos de todos los usuarios. Por ahí hay una solución. O la que él comentaba de Meltio. Meltio pinta muy bien porque el material en origen es muy económico. Pero a día de hoy, el problema que tenemos es que, pues como ha comentado Miguel, o te vas a aeroespacial, está muy limitado a proyectos muy puntuales. Eso no quita que tengamos ahora mismo 3 o 4 piezas que estamos estudiando en metal y lo hacemos continuamente. Hay una búsqueda continua en el metal.
oye, todavía no, o esta pieza sí, pero no es algo que sea nuestro día a día, por desgracia para nosotros, porque reconozco que lo que más me llama la atención es el metal. De ahí, fijaros la comparación entre nuestra presentación y la de Miguel. Las posibilidades del metal son infinitas. O sea, y es lo que más me llama la atención. Pero ahora, a día de hoy, tengo que decir que no es económicamente viable en nuestro sector. Vale. Y Miguel, vosotros, ¿cuándo empezasteis con el metal? ¿Cómo se inicia uno en el ámbito del metal? Nosotros empezamos hace ya 2 años, 2 años y medio. Sí que es verdad que estoy totalmente de acuerdo con Víctor en que, hombre, de iniciarse una empresa se inicia siempre por fabricación polimérica, bueno, pues que es lo más extendido, donde más información hay, está muy unido a series cortas, a prototipos, no piezas necesariamente de alta carga o de altos requerimientos funcionales, aunque a veces sí, pero sí usted tiene ciertas problemáticas de anisotropía, que está clarísimo, tiene ciertos problemas de poro interno, de matriz con grieta, de enfriamiento, o sea, tiene muchos problemas que, bueno, que hay que controlar, pero efectivamente hay equipación que consiguen estándares muy interesantes, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en el sector de aviación. Dicho esto, para mí metal y plástico son dos mundos completamente diferentes. O sea, no indica a mí, por lo menos, y con la gente, con mis compañeros de Enium, quien más sabe de plástico no es quien más sabe de metal. Y quien más sabe y quien más controlamos de metal, no tenemos esa expertise en plástico. La tecnología, el equipo por fuera puede parecer similar, pero la tecnología IRL del láser, la tipología de DFM, en metal, hay algo que no hemos hablado demasiado, pero la fabricación híbrida es clave, porque he visto por ahí alguna pregunta y la fabricación híbrida es clave porque pensemos que metal no es más que poder producir componentes de fundición, como si estuviésemos produciendo componentes en fundición arena verde. Es muy similar, la cierta problemática que tenemos de tensión de formación, de estrés residual, de complejidad en cuanto al proceso de fundición y enfriamiento, y también se unen ciertas problemáticas de la soldadura, de la propia soldadura, si estudiamos la microestructura, los valles, etc. Entonces, quiero decir con esto que son tecnologías muy diferentes, aunque se hable de fabricación aditiva plástica y fabricación aditiva metálica, que ya dentro de esto hay todo lo que queramos encontrar, pero son muy, muy diferentes. Nosotros hemos elegido estas porque son las que nuestros clientes, las que nos permiten homologar el componente para nuestros clientes. Hay algo... es verdad que depende de la industria. Como bien decía José, depende de la industria totalmente. Sí que hemos hecho también para proveedores franceses, para clientes franceses, y estamos trabajando en el desarrollo de un polímero, concretamente ahora, para proveedores de railway, como puede ser CAF. Entonces, sí que tiene mucho interés más allá, pero claro, siempre viéndolo desde los 3 puntos que he hablado antes. Geometrías complejas, industrialización y todas las ventajas de no tener tooling, evidentemente, y luego materiales avanzados. Si no se tiene alguna de estas 3, meterse en fabricación aditiva no tiene ningún sentido. Los costes, como han dicho, los costes son mucho más altos. En la polimetalurgia y más polimetalurgia a medida, hay el kilo de algunos de los polvos que hemos atomizado que de verdad sorprenderían, y bueno, al final es dependiendo de la aplicación que se tenga. Hay sectores que, aunque no lo parezca, están creciendo muchísimo y que se están transformando de un modo en el cual sin la fabricación aditiva no tienen futuro. Y esto lo veremos próximamente, pero hay componentes ya en diferentes sectores de los que hemos trabajado que ese componente nunca va a poder volver a una fabricación tradicional, nunca. Se va a poder optimizar, se va a poder cambiar la línea, el supply chain, o se va a poder cambiar el DFM para mejorarlo, pero ya ha entrado en un cost effective propio de aditiva y ya no va a salir de ahí. Y estoy hablando a veces de componentes no críticos, como puede ser en railway, o componentes muy críticos, como pueden ser en aviación, como pueden ser en aeroespacial, como pueden ser en energía, como pueden ser también, desde luego, en el sector naval, Víctor, por supuesto que sí. De hecho, nosotros tenemos 2 aplicaciones para el sector naval. Y poco a poco, porque bueno, hay mucho, yo diría que hay mucho... hay mucha paja y poco trigo, si se me permite decir, en el sentido de aplicaciones y todo lo que se escucha, porque mezclamos alguien ha fabricado un corazón, con alguien ha fabricado un cohete, con alguien ha fabricado no sé qué de un barco, ¿no? Y más allá de eso, si de verdad profundizamos en las aplicaciones y qué es lo que se está trabajando, yo creo que sorprendería, de verdad que sorprendería. Vale, voy a continuar. Una pregunta para José. ¿Qué tipo de procesado fue necesario para obtener el acabado final del útil de posicionamiento y la tobera del metro de Sevilla?
Pues te comento, curiosamente en esos dos casos el acabado fue 0. En la tobera se pintó, pero no se hizo acabado porque esa pieza valía tal cual salía de la máquina. Eso no quita que, bueno, por comentar que creo que es interesante, los acabados que nos piden en ferroviario, lo mismo que el metal ahora mismo, no es algo que le esté llamando por desgracia, pero el tema de acabado era inicial, o sea, era una de las partes más importantes para arrancar el departamento. Me explico. Nosotros para montar una pieza tiene que cumplir los requerimientos. Si la pieza va pintada, tiene que cumplir los requerimientos con esa pieza pintada. Es decir, hemos tenido que coger las piezas y ensayarlas con la pintura. No vale solo la pieza validada por el material, sino que tenemos que fabricarla, tenemos que tratarla, pues procesarla y pintarla y volverla a ensayar para ver si cumple la normativa, en este caso, pues la que he comentado antes, por ejemplo, la de fuego y humos. ¿Qué quiero decir con esto? Que el tema del procesado es nuestro día a día y es una de las grandes problemáticas que hemos encontrado y creemos que es el gran know-how que hemos adquirido con el paso de estos años. Tenemos una cabina de pintura y muchas piezas se tratan como piezas normales de fabricación tradicional. Al final tienen su parte de lijado, tienen su parte de imprimación, tienen su parte de pintura y tienen sus requerimientos propios. Con esto quiero decir que la mayoría de las piezas sí van procesadas, aunque las dos que me habéis preguntado casualmente. Vale, esta para Miguel. ¿Qué tipo de precisión, distorsión estáis consiguiendo en vuestras piezas? Bueno, es que esto realmente es para sacar un libro, porque realmente depende del material. Pensemos, al fin y al cabo, por resumir, pensemos que, hablando de metal y de plástico, que ya digo que son dos cosas diferentes, hablando de metal, por ejemplo, de máquina, dependiendo del material y dependiendo también de cómo se comporta y cómo transfiere el calor y cómo refleja la energía del láser, pero depende de los materiales, podemos estar hablando de máquina de 2-3 centésimas de máquina, ¿vale? 2-3 centésimas, estoy hablando en una dimensión de 200 milímetros, entre 150 y 200 milímetros, ¿vale? Es una precisión bastante buena, pero hay que acordarse siempre del RA. Bueno, luego hay otros materiales, cuidado, que las precisiones son más bajas, o sea que ya no estamos yendo a la décima, etcétera, ¿no? Hay que acordarse de la rugosidad superficial. Estamos hablando de un componente que no sé si lo habéis visto en alguno de los puntos de la presentación, pero estamos hablando de componentes que algunos salen con una rugosidad muy, muy buena y otros salen con una rugosidad que hay que hacerle unas etapas de ISF y procesos posteriores que tenemos aquí, pues bueno, que hay que tener en cuenta, porque aunque el material por fuera te parezca, digamos, similar a una fundición y vayas a mecanizar, por ejemplo, si miras microestructuralmente te darás cuenta que el core de la pieza, según se va acercando de la posición de fundido, de donde se ha generado el caldo metálico, vemos microestructuras diferentes, vemos tipos de porosidad diferentes y vemos defectología diferente si no se han hecho bien las cosas. Entonces, quiero decir con esto que es complejo y eso afecta a la dimensión. Pero siempre hay que mecanizar, eso es fabricación híbrida. Aquello donde quedamos que generar un ajuste es una pieza de fundición y, por tanto, si queremos generar un H7, más allá de que el H7 sí que permitiese una tolerancia de 2 centésimas, no, porque la rugosidad no es la que requiere un H7. Ok, Víctor, en vuestro caso, ¿qué calidad y tolerancias en acabados podéis conseguir? Depende de la tecnología que usemos. La que vemos ahora mismo que tiene mejores tolerancias sería la de resina. Que es la tecnología con resina, es la que estamos usando para piezas que requieran de una tolerancia más fina, ¿vale? Que ya estamos haciendo ciertas cosas. En este caso sí que no lo puedo decir porque sí es confidencial, pero sí estamos haciendo piezas con una tolerancia muy grande con esta tecnología, dentro de lo que es polímero. Vale. El resto de tecnología ya es más complicado, ya habría que hacerle un mecanizado posterior, pues, pero que salga de la máquina tal cual, la de resina. Y José, en vuestro caso. Y parecido a Víctor, al final nosotros, como lo que son las máquinas que tenemos nosotros, estamos en 2 décimas. Es cierto que para piezas pequeñas hemos comprobado que la HP está por debajo de esas 2 décimas, en las piezas pequeñas, pero en nuestras máquinas que tenemos en fábrica ese es nuestro margen de tolerancia. En las grandes se puede ir medio milímetro, incluso más, ¿vale? Luego, lo que trabajamos a nivel de proveedor, sí hemos llegado a una tolerancia de 16 micros, pero claro, son piezas de 15 litros de resina y tal. Nuestras máquinas están a 2 décimas. Vale. Para Miguel,
Bueno, Miguel, primero que te felicitan por la presentación, que es súper interesante, sobre todo el tema de inducir diferentes microestructuras en distintas partes de la pieza, que lo hemos comentado antes, y te preguntan qué tipo de tratamientos microestructuras se pueden hacer de forma local. Bien, esto también es algo muy complejo y que no me quiero extender porque encima es mi libro y sí que lo puedo defender, pero por resumirlo también, lógicamente depende del balance que tengamos, o sea, del material de mayor cantidad de la aleación y depende de los aleantes. O sea, es decir, aún así es muy complejo porque, fíjate, no es lo mismo materiales en base de níquel, donde podemos tener, no sé, precipitados de carburos complejos, de molibdeno, de cromo, u otras aleaciones en base de aluminio donde tengamos precipitados como magnesiuros de silicio, o otras donde tengamos fase gamma, incluso aquellos materiales puros que no tienen absolutamente más que partes por millón de otros. Es un material puro como el cobre puro o como el tungsteno puro. Aparecen también fases alotrópicas. Quiere decir que la complejidad microestructural y lo que se puede conseguir es enorme. Y esto se consigue directamente de máquina. Es decir, luego, obviamente, los postprocesos y los tratamientos térmicos que hacemos, etcétera, y luego el proceso de HIP con el que hemos abierto una línea de R&D con Hyperbaric, como he dicho, bueno, determinan finalmente el componente. O sea, determinan finalmente cómo funciona el componente. Esto es muy, muy interesante y ninguna otra tecnología en el mundo lo ha conseguido antes, ¿no? Vale. Para José. ¿CAP produce también componentes para el interior de los trenes? Sí, de hecho, muchas de las piezas son para el interior, la mayoría son para el interior. Creo que también me preguntaba él mismo para el tema del Ulten. ¿Puede ser que fuera la misma pregunta o me estoy confundiendo? Sí, creo que sí. Sí, utiliza Ulten o otros materiales alternativos, sí, cierto. Vale. Estamos probando el Ulten, pero el material que hemos utilizado hasta ahora es el con policarbonato que utilizamos con la impresora de FDM de gran formato. El Ulten lo estamos probando, de hecho estamos probando conjuntamente con Navantia, y el problema del Ulten en FDM de detalle, el de Stratasys, es que también es algo prohibitivo, ¿vale? Ahí sí que se nos escapa un poco y la relación de precio con respecto al material nuestro es muy, muy alto. Obviamente funcionaría muy bien, pero no se nos disparan los precios. Aquí, si me permites, Nayara, porque sí, es un desarrollo que no he llevado yo de plástico directamente. José, bueno, perdona, José, no sé si te he interrumpido y ibas a seguir. No, había terminado. Es que sobre la pregunta, la pregunta de si Ulten o no Ulten, que está claro lo que quiere decir. O sea, lo que quiere decir es si consigues HL3 o R2 o R1 dentro del vehículo. Nosotros estamos trabajando en un desarrollo para conseguir con el polvo directamente, más luego los postprocesos, que es otra pregunta que he visto, que son clave, para conseguir HL2 o HL3 bajo R22, bajo R2 u otras, ¿no? Muy, muy restrictivas, o bajo F1 francesa, ¿no? ¿Y con qué material base, perdona? ¿Con qué material estamos base? Trabajando con un material base de poliamida 6,6. Perfecto. Vale, con distintivos de clorofluorados. Es un desarrollo que es interesante y el objetivo, como bien has dicho, el problema de fabricarlo en Stratasys es que no es una solución efectiva en costes. O sea, no es para producción, no es para tenerlo dentro de un vehículo, o sea, cumple normativa, pero no cumple requerimiento como tal. Y el problema, eso es lo que a través del propio proceso de fabricación y nebulizado del material que estamos desarrollando, lo que estamos intentando, que lo conseguiremos en los próximos meses o en las próximas semanas, el objetivo es desarrollar un material en base aditivado, obviamente, en base a un polvo fabricado que consiga cumplir HL3, que es el más restrictivo, desde luego. Exacto. De hecho, nosotros con lo que tú has comentado, con la poliamida 6, la 66, hemos tenido alguna experiencia con materiales que cumplían el R7. R7R1 ya sabes que es prácticamente solo hay un ensayo que cambia. Para nosotros eso es fundamental. Ahora mismo en el mercado hay muy poquitos materiales que cumplan R1, en HL2, HL3. Claro, porque el R1, porque para todo el mundo que se pierda en este tema de normativas para el sector ferroviario, quizás más habladas para el sector aeroespacial, no solo quiere decir cómo retarda la llama. O sea, no estamos hablando de materiales retardantes de llama, estamos hablando de cuando el material produce combustión, qué tóxicos emiten en el aire. Eso es lo difícil, porque no es tan sencillo como coger un material, recubrirlo y ya está. No, porque una vez que se produce la combustión de ese material, genera tóxicos y la certificación no la pasa. Quiere decir que no estamos hablando de materiales retardantes de llama, sino como dice la normativa, la 45.545, estamos hablando de materiales de seguridad ante llama, que es más completo, digamos. Vale, ya que... Perdón, sí, ya que termina, José.
Digo que es un desarrollo muy interesante porque ahora mismo, aparte del antero, el material que nosotros tenemos, y 3 o 4 materiales, hablo dentro del sector de la fabricación aditiva, hay muy poquito. O sea, que ese desarrollo va a repercutir no solo en ferroviario, sino que va a repercutir en un montonazo de sectores que se están poniendo las pilas en normativa y que al final se agarran al V0 de la UL 94 y se quedan muy limitados. Se están actualizando a esa normativa mucho más restrictiva que en la N45. Digo que aprovecho que estáis hablando de la normativa porque hay precisamente una pregunta relacionada con la normativa N45-54-5 que habéis mencionado y es si se testea sobre el material o la pieza terminada, que entiende que el proceso también influye. Claro, en nuestro caso hay que certificar la pieza terminada. Se hace, no es todas las piezas terminadas, sino que se hace un proyecto, o sea, perdón, un proceso. Al final tú tienes una pieza que realmente se comprueba, se hace unos estudios, se hace la valoración a través del laboratorio, se pasan esos tests que tienen que cumplir con la normativa y luego lo que se hace es, digamos, por decirlo de una manera sencilla, protocolizar. Es decir, pues yo siempre que voy a imprimir, respetando el mismo espesor de capa, tal, teniendo en cuenta que es la misma tecnología, el mismo material, el mismo postprocesado, en nuestro caso la pintura, siempre utilizamos la misma con los mismos procesos, pues este tipo de pieza está certificada. ¿Que cambiamos ese proceso? Tenemos que volver a certificar. Y normalmente se certifica lo que es fuego y humo, sí te vale una probeta, teniendo en cuenta que va a guardar los espesores y lo que es el material de procesado, pero cuando ya te va a un ensayo de impacto, etcétera, etcétera, sí tienes que ensayar. Que depende cada tipología de pieza, pero normalmente lo que se hace es una especie de protocolizado de cada pieza o de cada tipología de pieza. Bien, y bueno, vamos a hacer una última pregunta. Y dicen que sí. Ah, Víctor, vale. Con respecto a esto, sí, en nuestro caso no tenemos la misma normativa ferroviaria, pero bueno, en nuestro caso, por la hoja de ruta que tenemos, sí que tenemos que certificar el proceso completo. Porque tú date cuenta de una cosa, ¿por qué no se certifica un proceso de soldadura? Porque ya está certificado. El proceso está certificado, el material, todo. Entonces lo único que certificas es la soldadura final, que te dice cuello de soldadura de tanto y tal. Pero en nuestro caso no hay nada. Entonces, pues tendremos que certificar todo, proceso, material y pieza. Y bueno, la que sea ya de clase o tenga que ser certificable, pues tendrá que llevar el sello y encima tendrá todos los ensayos que te requieran. Pero el proceso es fundamental y el material también. Si no, y con esto es con el problema que tenemos, porque no es lo mismo imprimir una pieza en X, en Y o en Z. ¿Cómo regulas eso? Es el problema que estamos hablando con sociedades de clasificación para ver cómo solucionar. ¿Vale? Vale, la última pregunta que os hago es sobre obtención de material, es decir, dicen que conseguir material para fabricar polímeros, que es relativamente fácil, pero conseguir polvo metálico, ¿cómo lo veis? ¿Es igual de accesible? ¿Es fácil de obtener? Miguel, igual por Claro, no es alusiones. ni en polvo plástico ni en polimetalurgia es fácil de obtener. O sea, estamos hablando de un proceso en el cual se parte de un pad, de un lingote, ¿vale? Y de ese lingote se atomiza a través de gas, plasma o reducción. Normalmente plasma o gas, ¿vale? Dependiendo, o sea, no es uno mejor que otro, simplemente es dependiendo del material y de la dispersión térmica que tengamos. Luego, después de conseguir las partículas, lo que se hace es, se tiene que hacer un proceso de sieving completo y después de ese proceso de sieving tenemos ya las dispersiones diferentes para D50, D5 y D90. ¿Quiere decir con esto que es difícil? Claro, primero porque hay que tener expertise importante en los materiales. Segundo, porque hay que tener un partner muy interesante de atomizado. Nosotros tenemos 3 porque no todos los partners trabajan con el mismo tipo de aleación, porque hay contaminaciones, etcétera, y no lo trabajan. Y nosotros, por ejemplo, hay concretamente dos aleaciones que atomizados en Estados Unidos, porque no hay otra forma. Entonces, y sí que es verdad que trabajamos con otros 2 principales también aquí en Europa, pero se atomiza bajo medida, o sea, es decir, tú le das la dispersión, tú le das los ratios de aleantes y les das las partes por millón de inclusiones y programas todo esto, etcétera, y recibes el polvo que tú has diseñado. No es un proceso barato, no es un proceso rápido, pero sí que se puede obtener y los resultados son muy buenos, claro, porque te permite tener algo propiedad tuyo, que el cliente, además, muchas veces el problema es que cuando llegas te dice, ya, bueno, pero es que mira, mi inductor del reactor nuclear tiene este material. No, bueno, pero yo te propongo, no, tú no me propones nada. O sea,
yo tengo este material, yo tengo este proceso homologado y tú me cumples el material y el proceso. Entonces, si tu proceso se parece a fundición, vamos a homologarlo por el proceso de fundición en el caso de que te lo permita PECAL u otros, y si tu proceso no se parece a ningún otro proceso, pues probablemente no puedas homologarlo, aunque el resultado sea, ¿no? Entonces, es complejo, pero también genera una ventaja competitiva importante, y es que la ingeniería de materiales se mete en la fabricación aditiva y eso hace que se puedan conseguir, bueno, pues proyectos muy, muy interesantes, ¿no? Vale, Víctor, en vuestro caso, para obtener materiales, ¿y eso tenéis problemas o tenéis diferentes suministradores? ¿Tenéis alguna atadura con algún fabricante de máquina que os ata a utilizar un material específico o cómo funciona? Como os dije, al final lo que hay que crear es una demanda. Nosotros estamos en conversaciones tanto con fabricantes de polímeros como también hemos iniciado ya conversaciones con fabricantes de polvos metálicos, en este caso, o bueno, filamentos metálicos. Sí que hay muchos metales que para la industria naval son fundamentales, como el cúnife o el bronce, y todavía hay poco en esto. Realmente, ¿por qué hay titanio? Porque la industria aeronáutica, que fue una de las precursoras, ¿no?, de la fabricación aditiva metálica, o una de las que más lo ha usado, es lo que requería, ¿no? Yo quiero titanio, pues yo te doy titanio. En nuestro caso, pues tendremos que empezar a demandar otros metales. Realmente yo pienso que lo fundamental es que haya una demanda. Vale. La tecnología está suficientemente madura como para hacerlo. Vale, vamos a hacer una ronda rápida de retos y cerramos. José, retos a corto plazo. Yo creo que el reto más importante es poder continuar con la introducción de esta tecnología dentro del sector ferroviario. Como habéis visto, y yo creo que Miguel ha dado en la clave de todo esto, el metal creo que es el siguiente paso. ¿Qué es lo que pasa? Que tal y como está la tecnología, no sabemos si va a ser 1 año o 10 o 5. Yo creo que cada vez está más cerca, pero todavía queda. El gran reto, pues conseguir transmitir esto, lo que es en CAF, conseguir que realmente cada vez haya más piezas y que no sean piezas de repuesto, sino piezas de proyecto. Fuera de CAF, llegar e introducir la fabricación aditiva en todas las empresas que todavía no tienen esa cultura de impresión 3D. Muy bien. Víctor. Sí, en nuestro caso los retos son, como ha dicho José, uno es empezar a trabajar con fabricación aditiva metálica, porque aunque hoy en día hay polímeros increíbles y muy técnicos, al final hay piezas que necesitas el metal, por mucho, porque tiene unos requerimientos técnicos tan fuertes que el polímero ya no llega, ¿no? Otro reto, pues certificar. Empezar a tener certificaciones y normativas adaptadas a la fabricación aditiva. Y el reto principal que nos marcamos desde el inicio es introducir piezas, cuanta más mejor, hasta un 20% nos dijimos, en barcos. Barcos en construcción desde el inicio del proyecto, desde la especificación del buque, es decir, este barco va a llevar estas piezas hechas con fabricación aditiva y nuestros ingenieros nos van a dar los diseños ya para poder hacerlo. Ya después ya veremos quién las hace, pero en principio meterlas en los proyectos y ver todas las ventajas que tienen. Ese es nuestro reto principal. Muy bien. Miguel, retos. Pues en nuestro caso los retos yo diría que son, primero, estandarización y trabajo con el cliente en estandarización con estándares europeos. Ahora hay mucho movimiento en estándares de AMS, BMS para aviación, ECCS para el sector aeroespacial, también a través de norma PECAL para sectores de energía. Y al fin y al cabo es estandarizar. Uno de los retos que tenemos y con los que trabajamos día a día es cualificar nuestros componentes a través de ya metodologías ASTM o metodologías ya probadas, ¿no?, en el mercado. Ese es el primero de los retos que ya hemos cumplido en algunos de los casos, no en aviación, pero sí en otros sectores. Y luego el segundo reto, para nosotros sin duda, que es nuestro core business, es la producción y el desarrollo en materiales complejos. O sea, es decir, hasta hoy, hasta ayer, hasta hace unos años, fabricar componentes complejos, por ejemplo, en tungsteno puro o en cobre puro, era algo que era impensable. En el caso del tungsteno no se puede mecanizar, se tiene que sinterizar, el sinterizado por presión-temperatura es difícil, no se consigue lo que se quiere y ahora aparece una tecnología que puede obtener esto y esto cataliza muchas aplicaciones detrás del propio proceso. Perdonad. Entonces, el problema que nos encontramos es que para calificar cada tipo de material, cada tipo de aleación, cada tipo de microestructura y los retos que supone obtener el material, definirlo y luego pasarlo por todos los procesos y postprocesos de aditiva es algo complejo.
Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a los tres por participar. Creo que ha sido una jornada súper interesante. Espero que los participantes también la hayan disfrutado y nada, les recuerdo que les mandaremos la grabación y que les mandaremos la encuesta para que nos hicieran nuevas temáticas para próximos webinars. Nada, nos vemos pronto y hasta el próximo webinar de ADIMAT. Somos AFM Cluster.